En la actualidad, me encuentro tan perfectamente que me es imposible creer que en el pasado fui poseída por un demonio que me tuvo al borde de la muerte a mí y a mis seres queridos. La historia inicia cuando tenía 17 años, una época en la que siempre recibía reclamos por parte de mi madre, referentes a mi poca fe y a mi falta de oración. Sinceramente, antes no me importaba mucho eso, ya que me encontraba en mi etapa de rebeldía. Pero de la nada comencé a sufrir de desmayos y convulsiones que iban aumentando conforme pasaban los días. Mi madre me llevó a un hospital para hacerme unos estudios que dieron como resultado unas pequeñas alteraciones en el cerebro, pero todo lo demás estaba en perfectas condiciones. Ella, no contenta con eso, me llevó a otros lugares para realizarme más estudios y conseguir otras opiniones de los expertos, pero los resultados siempre indicaban de que estaba bien. Las convulsiones diarias continuaban y yo no recordaba nada de lo que pasaba en esos momentos. Mis padres eran quienes me contaban lo que me había sucedido. A veces también sufría de alucinaciones. Por ejemplo, en mi habitación a menudo se me aparecía un joven muy atractivo y bien vestido, que se reía burlonamente de mí y me mostraba un cuchillo resplandeciente que me llenaba de miedo y ante lo cual no sabía cómo actuar. Fui llevada junto a un psiquiatra y me llenaban de medicamentos para doparme, pero nada conseguía dar con un resultado positivo. Las convulsiones y las alucinaciones seguían. Sentía todo lo que pasaba a mi alrededor, pero no podía decir o hacer nada. En mis momentos de lucidez, le contaba a mi madre que a veces sentía que alguien me sostenía fuertemente las manos y los pies y me apretaba el cuello, seguramente con la intención de asfixiarme, pero nunca veía a ese alguien o algo que me hacía eso. Cuando estaba a punto de quedarme sin aire, aquello me soltaba. Se burlaba de mí. Mamá dejó de medicarme ya que no confiaba en esos medicamentos. Pero cuando ella decidió llevarme a un sanatorio en el Brasil, mi tía se interpuso y sugirió que me lleven junto a una vecina que era muy devota de la rosa mística. Justamente, aquella fecha se conmemoraba su día, y mi mamá, que también era devota de ella, me llevó junto a la vecina en cuya casa se realizaban alabanzas en nombre de la Virgen. Al entrar, ni bien posé mis ojos sobre la imagen de la Virgen, sentí como si algo me quemaba el cuerpo y todo se me puso oscuro. Me había desmayado unos segundos. Una señora se acercó a mí y me dijo que era una pena lo que habían hecho por mí. Fue alguien de tu familia el causante de todo lo que te pasa, me dijo. Mi madre hizo caso omiso a ese comentario, aunque la pude ver muy sorprendida ante las palabras de aquella señora. Ya desesperados, mi padre decidió llevarme junto a un médico ñaná, pero este tampoco pudo hacer nada por mí. Nos estábamos quedando sin opciones. El tiempo pasaba y yo seguía empeorando. Pasaron más de 5 meses hasta que mi madre me llevó a un lugar cercano a la Catedral de San Lorenzo, junto a las denominadas Hermanas del Huerto. Ahí ocurrieron las peores cosas en todo el tiempo en que estuve en ese estado. Las monjas me hicieron la imposición de manos, y todos se asustaron al ver cómo mi cuerpo se ponía completamente duro y flotaba a centímetros de la silla. Increíblemente estaba levitando, pero sin poder moverme. Tuvieron que sostenerme 5 personas para evitar cualquier situación de peligro. Lo cierto es que no había dudas para aquellas monjas. Yo estaba poseída por un demonio. Ellas fueron claras en que si no se solucionaba a tiempo, yo iba a morir. Pero también nos dieron una solución que consistía en ir hasta cierto lugar en donde podrían liberarme de aquel mal. Al día siguiente, fuimos junto a la señora a la que nos habían hablado, y ella con solo verme supo lo que pasaba. La señora comenzó a orar por mí y no nos cobró nada. Ella nos pidió que vayamos 7 días de seguido y eso hicimos. La desesperación hacía que cualquier opción sea válida para nosotros. Mi madre pareció aliviarse un poco, pero también debo decir que esos 7 días fueron los más tormentosos de toda mi vida. En una ocasión, intenté matar a mi madre con un cuchillo y un vaso roto para luego suicidarme.
Intenté hacer eso ya que escuchaba una voz en mi mente que me lo ordenaba y no podía detenerme. Además escuchaba sonidos raros a mi alrededor, como el de una cabra que no se alejaba de mí. Por suerte pudieron detenerme antes de que cometa una locura. Cada vez que iba junto a la señora, me acompañaban algunos familiares para sostenerme, ya que no podía ingresar a esa casa. Algo me sostenía y me obligaba a querer correr. Aquella señora era muy amable y me dijo que debía vomitar o desechar todo de alguna manera para liberarme. Todos esos días fueron de muchas oraciones de su parte y varias penurias para mí y para mi familia. El séptimo día, al término de esas sesiones, efectivamente sentí como que algo abandonaba mi cuerpo, sintiéndome más ligera. Sentí mareos y mucho sueño. Al volver a casa, vomité mucho así como me había dicho la señora. Además, de mi boca se escurría una sustancia negra y pegajosa que no paraba de salir. Mi madre derramó agua bendita por esa sustancia y de pronto se convirtió en saliva normal. Cuando por fin se detuvo todo eso, yo pude dormir plácidamente por un día entero. Días después, fui junto a la señora que me había salvado. La agradecí enormemente y me enseñó a orar, cosa que lo hago fervientemente todos los días. En la actualidad, veo tan distante todo aquello que me mantuvo atada al infierno por mucho tiempo, pero que gracias a la fe que tuvieron las personas a mi alrededor, hoy me siento una persona bendecida. Si les gusta este tipo de relatos, por favor háganmelo saber en los comentarios. Y si tienen relatos similares de experiencias paranormales propias, pueden enviármelo a mi correo que figura en mi perfil y con gusto lo leeré y haré un relato de sus historias. Muchas gracias.